Hoy les voy a hablar sobre el neoliberalismo. El neoliberalismo es una corriente de pensamiento económico, político y social que propone reducir la intervención del Estado en la economía y otorgar un papel central al mercado en la organización de la vida económica de las personas. Este modelo sostiene que el crecimiento económico se logra principalmente a través de la libertad de mercado, la competencia entre empresas, la apertura comercial y la iniciativa privada. A partir de finales del siglo XX, el neoliberalismo se convirtió en una de las orientaciones económicas más influyentes en muchos países del mundo, especialmente en América Latina, Europa y Estados Unidos. El neoliberalismo, surge durante el siglo XX como una renovación de las ideas del liberalismo económico clásico. Sus bases teóricas comenzaron a desarrollarse en las décadas de 1930 y 1940, cuando algunos economistas y pensadores comenzaron a criticar el crecimiento del Estado en la economía, especialmente después de la crisis económica de 1929 y el fortalecimiento de los estados de bienestar. Entre los pensadores más influyentes se encuentran Friedrich Hayek y Milton Friedman. Estos autores defendían la idea de que los mercados libres eran el mejor mecanismo para organizar la economía y garantizar el crecimiento. El neoliberalismo comenzó a aplicarse de manera más concreta en las décadas de 1970 y 1980, especialmente en países como Estados Unidos y el Reino Unido, con los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Posteriormente, estas políticas se difundieron en muchas regiones del mundo, particularmente en América Latina. Existe una diferencia entre el liberalismo y el neoliberalismo, aunque están relacionados, el liberalismo clásico y el neoliberalismo presentan algunas diferencias. El liberalismo clásico surgió en los siglos XVII y XIX. Defendía la libertad económica, la propiedad privada y la limitación del poder del Estado. Sin embargo, el liberalismo clásico se desarrolló en un contexto histórico diferente, cuando las economías nacionales todavía estaban en formación. El neoliberalismo es una reinterpretación moderna del liberalismo que aparece en el siglo XX. Propone aplicar principios de mercado libre en un mundo globalizado, promoviendo la apertura comercial, la privatización de empresas públicas, la reducción del gasto estatal, la desregulación de mercados. En síntesis, el neoliberalismo busca ampliar el funcionamiento del mercado en la economía contemporánea, es decir, en una economía que está marcada por la globalización. El neoliberalismo puede definirse como un modelo económico y político que propone que el mercado sea el principal regulador de la actividad económica, limitando el rol del Estado. Desde esta perspectiva, el Estado debe intervenir lo menos posible en la economía y concentrarse en funciones básicas como garantizar la estabilidad monetaria, proteger la propiedad privada y asegurar el funcionamiento de los mercados. Las decisiones económicas deberían ser tomadas principalmente por empresas, consumidores e inversores dentro del mercado. El neoliberalismo presenta varias características principales. La reducción del rol del Estado, es decir, que se busca disminuir la intervención estatal en la economía y reducir el gasto público. La privatización de empresas públicas. Muchas empresas que pertenecían al Estado pasan a manos privadas. La apertura comercial. Se eliminan o reducen las barreras al comercio internacional para facilitar las importaciones y exportaciones. La desregulación económica. Se reducen las regulaciones que limitan la actividad de empresas y mercados. La promoción de la competencia. Se considera que la competencia entre empresas mejora la eficiencia económica, logrando una mejor relación entre oferta y demanda. La flexibilización laboral. Se promueven reformas en el mercado laboral para facilitar la contratación y reducir costos para las empresas. Dentro de las políticas económicas neoliberales en el contexto argentino, podemos decir que el neoliberalismo tuvo una fuerte presencia principalmente durante la década de 1990. Uno de los periodos más representativos fue durante la presidencia de Carlos Menem, entre 1989 y 1999. Entre las principales políticas implementadas se destacan privatización de empresas públicas. Muchas empresas estatales fueron vendidas a empresas privadas, entre ellas telecomunicaciones, aerolíneas, energía, servicios públicos. Si bien hubo una apertura económica, porque se redujeron aranceles y barreras al comercio exterior, lo que permitió una mayor entrada de productos importados.
En cuanto a la convertibilidad, se estableció una paridad fija entre el peso argentino y el dólar con el objetivo de controlar la inflación. Es lo que conocemos actualmente como el 1 a 1. En cuanto a las reformas del Estado, se redujo el tamaño del Estado mediante ajustes del gasto público. Estas medidas buscaban estabilizar la economía, atraer inversiones extranjeras y modernizar nuestro sistema productivo. Las ventajas que podemos encontrar dentro del neoliberalismo, entre los argumentos a favor del neoliberalismo, podemos decir un control de la inflación. Las políticas monetarias y fiscales restrictivas pueden contribuir a estabilizar los precios, atracción de inversores extranjeros, apertura económica puede incentivar la llegada de capitales extranjeros también. Una mayor eficiencia económica, la competencia entre empresas puede mejorar la productividad en cuanto a la calidad de los productos. Expansión del comercio internacional, los países pueden integrarse más fácilmente a los mercados globales. Y en cuanto a las desventajas del neoliberalismo, encontramos que el neoliberalismo también ha recibido numerosas críticas, ya que hay un aumento de la desigualdad social, los beneficios del crecimiento económico no siempre se distribuyen de manera equitativa, hay mayor desempleo o precarización laboral, las reformas laborales pueden generar mayor inestabilidad en el empleo y produce un debilitamiento del Estado. La reducción del gasto público puede afectar servicios sociales como salud, educación o seguridad social. También se produce una dependencia económica. Los países pueden volverse más dependientes de mercados internacionales o de capitales externos. Puede llegar a haber un impacto social y cultural del neoliberalismo. Además de sus efectos económicos, el neoliberalismo también tiene consecuencias en la sociedad y la cultura. Se produce como una transformación del trabajo, cambian las formas de empleo con mayor presencia de trabajos temporales o flexibles. Se produce un individualismo, se fortalece la idea de responsabilidad individual sobre el éxito económico. También encontramos que hay cambios en el consumo. El consumo adquiere un papel central en la vida social y cultural y marca muchísimo el nivel de una persona basado también en muchos prejuicios de que empieza a valer más, si tiene más cosas, más bienes materiales, aumenta el valor de esa persona. Hay desigualdades sociales, en algunos casos se profundizan las diferencias entre sectores sociales, hay transformaciones culturales, la lógica del mercado puede extenderse a ámbitos como la educación, los medios de comunicación y la cultura. El neoliberalismo podemos decir que es un modelo económico y político que ha tenido una gran influencia en la organización de las economías contemporáneas. Mientras algunos sectores destacan sus defectos en la modernización económica y la integración al mercado global, otros señalan sus consecuencias sociales y sus impactos en la desigualdad. Por esta razón, el debate sobre el neoliberalismo sigue siendo un tema central en las ciencias sociales y en el análisis de las políticas económicas actuales.